Entonces decía que con el señor alcalde han hablado muchísimo de diversos temas y no se ha hablado de las políticas públicas de mujer y género, de los procesos que ha hecho Bogotá Humana en esa temática. Y me parece relevante para las mujeres y para la sociedad entrar en materia. ¿Tú dirás? Claro que sí. Como hay tantísimas cosas que preguntar en poco tiempo, yo me tomé la tarea de anotarlas. En Colombia se presentan 2 feminicidios semanales. Y es una realidad espeluznante, pero tristemente se ha vuelto normal. La prensa todos los días habla de mujeres violentadas y ya es una nota más. ¿Qué ha hecho o qué se ha logrado en este periodo referente al tema del feminicidio? ¿Qué se ha hecho para lograr el bienestar, la integridad y la vida sin miedo de las mujeres aquí en el hospital? Sí, primero hay que mirar las cifras frías, que en este tema no deberían ser tanto, pero es la manera como una administración puede detectar si se mejora, si se empeora, si hay que corregir o en dónde hay que hacer énfasis, prioridades, etc. La tasa de homicidios de Bogotá en general va a la baja. Y de una manera muy importante si comparamos un periodo largo, no solamente este gobierno, que es el gobierno con la menor tasa de homicidios desde hace por lo menos 30 años. Partimos de un año que fue crítico. El año 1923 es la cúspide de la violencia en la ciudad de Bogotá. Se alcanzó una tasa de homicidios de 83 por cada 100.000 habitantes. Significaba una de las ciudades más violentas del mundo. En una época que recordarás, pues cruzaba conflicto armado, pero fundamentalmente un conflicto mafioso, narcotraficante, con muertes de candidatos presidenciales, con un avance del paramilitarismo en todo el país y dentro de la ciudad las crisis de lo que llamaban los carteles urbanos de Medellín y Cali. Fundamentalmente el de Medellín, que se zanjó fue a muerte, y en Bogotá llevó esa tasa de homicidios hasta ese punto. A partir del año 93 para acá, la ciudad es exitosa en general en la reducción de su tasa de homicidios, hasta alcanzar hoy una cifra de 17 cada 100.000 habitantes. Entonces, digamos, ese es el contexto. Dentro de los homicidios que aún ocurren en la ciudad de Bogotá, la mayoría, la inmensa mayoría, son hombres. Hombres que matan hombres. Y en un rango de edad relativamente juvenil. No es, se sitúa entre 18 y 30 años de edad. Sí, estamos hablando de vandalismo y violencia de ciudadanía, no de feminicidios. No, por eso, pero el homicidio sobre mujeres está enmarcado en estas cifras. Y por eso hay que ponerlo en el contexto. Dentro de esa tasa de homicidios, en un porcentaje, digamos que no es el homicidio del hombre, está el homicidio de la mujer. Y cuando se miran las causas, es diferente del homicidio del hombre. En general, el homicidio del hombre en Bogotá está marcado por la venganza o fundamentalmente por la riña mezclada con alcohol y drogas, no cualquier tipo de drogas. Cuando vamos hacia la muerte de la mujer, está enmarcada por el crimen que el hombre comete sobre ella teniendo algún tipo de relación o marital o sentimental, algún vínculo que llama la prensa pasional. Digamos que es una, ¿y qué se refleja allí? Una estructura social machista que a quien mata el hombre es a la persona que considera más débil. Mujer,
y no hay que descartar niños también. De acuerdo. El feminicidio en nuestro país está marcado sí o sí como objeto de guerra, herramienta de guerra o territorio de guerra. Eso es lo que pasa con los cuerpos de las mujeres. Y esa es la razón por la cual las mujeres somos asesinadas, no solo en Colombia, realmente es un tema mundial. En Colombia, lo dicen las estadísticas, los análisis, se presentan 2 feminicidios semanales. Es una tasa que se ha naturalizado, que consideran, bueno, una cosa natural a nivel social. Pero en eso se han aumentado las violencias simbólicas, económicas, sociales, morales, de poder. Hay que decirlo, no se soporta una mujer con poder. Y en ese orden de ideas, ahora se está usando mucho la medida del castigo social con el ácido, las sustancias ácidas, para castigar a la mujer, ya sea su belleza o su poder o su libertad de decidir. Eso es lo que están haciendo. En el caso de Natalia Ponce, sin que quede claro, no estoy diciendo que haya víctimas de mayor importancia o de menor importancia, pero Natalia tuvo, entre comillas, a favor que era una mujer de poder, y eso creó una resonancia mediática fuerte. Pero el asunto de los ácidos es espeluznante históricamente. Hay otras víctimas que no tenían los recursos para hacer las cosas que Natalia se ha hecho, ni el respaldo que Natalia recibió. Y esas víctimas me preguntaron, o una de ellas, una representante de ellas me preguntó, me dijo: "Ma, ya que vas a ver al alcalde, pregúntale en qué medida el aumento de penas a las personas que queman con ácido mujeres, la mayoría hombres, es eficiente. Aumentar las penas resuelven algún problema". Pues en Colombia no resuelto nada. El delito tiene una priorización que es política. Una sociedad puede pensar que es más grave el robo del celular que el homicidio. Una sociedad o una parte de la sociedad puede pensar que son más importantes los delitos contra el patrimonio que contra la vida. Y eso lo tasa en penas. Es como una especie de precio. ¿Y es efectivo? Digamos, se defiende cierta concepción de la sociedad. Y vamos a poner un ejemplo. Entre la desaparición forzada y el secuestro, se castiga más el secuestro. Entre la extorsión agravada y, por ejemplo, el homicidio, se castiga más la extorsión agravada. Tiene que ver con el patrimonio en una sociedad profundamente desigual, donde quienes lo tienen criminalizan con más fuerza y por tanto con más penas a quienes atentan contra ese tipo de patrimonio. En el caso de género, los delitos contra los hombres son más perseguidos y más castigados que los delitos contra las mujeres. Ya, porque esa es la estructura machista, cultural de una determinada sociedad en un momento específico del tiempo. No siempre es así. Varía. Ahora, esas priorizaciones políticas del delito hacen o llevan a pensar que los delitos priorizados son los que mayor pena deben tener. ¿Han con eso disminuido ese tipo de delitos? El resultado es que no. Entonces no es eficiente el aumento de penas. Es un populismo represivo. Digamos, hay una especie de demagogia con el miedo, demagogos del miedo, porque es muy amable que usa ese tipo de instrumentos para buscar apoyos rápidos. Entonces, esto no soluciona. ¿Qué solucionaría? Yo pienso que el problema está en las relaciones de poder en la sociedad. Tú hablas del poder, pero son relaciones de poder. Y esas relaciones de poder deben cambiar.
en cierta forma lo que hemos visto en la ciudad de Bogotá es un ejemplo de eso. La ciudad de hoy es menos violenta que antaño, fue lo que mostramos. ¿Por qué? Pues porque han cambiado las relaciones de poder dentro de la sociedad de Bogotá. Sí, en muchos aspectos. Si la mujer, para coger el tema que te preocupa, sí, señor, por obvias razones, si el delito contra la mujer no es castigado por la sociedad muchas veces, incluso aún escribiéndolo en las normas en la práctica no se hace, ¿cierto? Es porque la mujer tiene en la sociedad un puesto de subordinación frente al poder. No es detentora de poder. El poder no necesariamente es de un grupo pequeño, puede ser de un grupo grande o de toda la sociedad. En la sociedad bogotana en los últimos años, el papel de la mujer viene creciendo en términos de poder. Y no me refiero adentro de la alcaldía, que también. Sí. Pero me refiero al poder concreto en un barrio, en una localidad, en donde se ejercen las actividades cotidianas de las personas. ¿Y eso qué se mide? ¿O por qué? Básicamente porque la mujer en la sociedad bogotana, no hablo de otras, trabaja. Tenemos la tasa de ocupación más alta en general del país, en porcentaje de población respecto al total que se ocupa, es muy superior en Bogotá al del resto de Colombia. Y eso implica centenares de miles de mujeres trabajando. Cuando la mujer trabaja en una ciudad como Bogotá, que tiene un nivel de riqueza superior al del resto del país, tiene un nivel de riqueza. No digo es rica, es relativamente rica si se compara con las mujeres en otras regiones de Colombia. Ese poder, porque eso es un poder, en el campo familiar cambia la relación de poder de la familia. Y lo cambia de dos maneras. El hombre reacciona con violencia porque no quiere perder su poder dentro de la familia. Y entonces tenemos un resultado que es evidente también en las estadísticas, que es el crecimiento de la violencia intrafamiliar en la ciudad de Bogotá. Digamos, no significa que entonces todo crecimiento de poder en la mujer debería traer violencia, pero no debería, pero ese ha sido el resultado concreto en la ciudad de Bogotá. Debe ser una fase, digamos, es un cambio cultural, un momento en donde el hombre del común, también trabajador en el barrio popular, va cambiando su manera de entender las cosas. Y eso no ocurre de la noche a la mañana. Pero violencia intrafamiliar, que generalmente es contra la mujer y a veces contra los hijos, es el efecto de un incremento de poder y de independencia de la mujer en la sociedad de Bogotá. Ese es un tema que me parece importante que veamos. El otro elemento es la mujer sola. Como decía Eric Fromm, la libertad es también soledad. ¿Cierto? Entonces, el incremento de poder relativo en la sociedad de la mujer también trae aparejado la mujer sola. Eso se junta también con el hecho de la violencia, del desplazamiento, de que la mayor parte del desplazamiento es mujeres, porque el hombre lo mataron, etcétera, digamos, hace que el porcentaje de madres cabezas de familia, es decir, de jefes de hogar femeninos, haya aumentado en la ciudad de Bogotá de una manera muy importante y también la cifra lo muestra. Entonces tienes una mujer que ya no es que esté acompañada de un hombre, sino que tiene todos los elementos de su vida bajo su cuidado y es también una expresión de poder. No me refiero al gran poder, me refiero al poder cotidiano de las calles, de es transparente, señor alcalde. En torno al tema de las víctimas con ácido, las mujeres víctimas, evidentemente víctimas del machismo, no hay otra explicación. Leí en noticias que recién
el tema, se volvió un boom. Se habló de regular, incluso prohibir alguna venta de ácidos, de elementos que usados para esto, que incluso son usados, valga la redundancia, para la limpieza doméstica y demás, y se podían comprar muy fácilmente. ¿Qué pasó con eso? ¿Sí se llevó a cabo la regulación? ¿Sí ha sido efectivo? Es muy difícil. El ácido es el de las baterías de carro. Entonces ya puedes darte cuenta qué pasa para controlar el ácido de las baterías del carro. Estás hablando de algo que no, a menos que impidas la venta de carros. Y por ahí en un camino de prohibiciones que no te va a llevar a nada, porque el problema no está ahí. La culpa no la tiene el ácido de la batería del carro. La culpa la tiene, y volvemos al mismo tema, unas relaciones en donde el crecimiento de poder en la mujer trae como consecuencia ante hombres que no son capaces de resistir la violencia. Violencia que se expresa de diversas formas. Sí. Y a veces esas formas son aprendidas a través de la televisión. Esta es una experiencia que como alcalde puedo transmitir. Cuando un extorsionista pone una granada en un local de buses para buscar plata, si la televisión hace eso, una especie de hecho masoquista, hace la misma televisión que otros extorsionadores piensan en usar granadas. Y se presentan casos como ya vimos en Bogotá, cuando del uso del ácido que hace algún hombre contra una mujer, se hace una especie de masoquismo mediático, tiende a generalizarse dentro de hombres de esa misma categoría y pequeñez mental el uso del ácido. Y por eso yo prefiero hablar de formas de violencia diversas. Bogotá tuvo un caso concreto en Rosa Elvira Celi, que no fue con ácido, pero es un feminicidio y bastante, digamos, sí, dramático. Pero el análisis no, digamos, la prensa lo que hace es la presentación por búsqueda de rating de los hechos dantescos, etcétera, pero no hace el análisis, que es lo que le permitiría a una sociedad informarse. Rosa Elvira, ¿qué era? Cuando se explora un poco las entrevistas, etcétera, era una trabajadora que estudiaba además. Es decir, lo que llamaríamos una mujer independiente, una mujer con relativo poder en la sociedad. Y el que la asesina, digamos, es alguien que se acerca con sus problemas y adentro de sí en una relación sentimental y pone una cita y Rosa Elvira la acepta. Sí, conocemos. Porque es dueña de su cuerpo, decide con quién, puede que decida mal, pero digamos, ha tomado una decisión. Sí, todos nos equivocamos. Entonces, digamos, es una mujer que no es lo mismo que en sociedades patriarcales propiamente dichas, de una mujer sumisa que no estudia, que no trabaja, que la mantiene alguien o busca que la mantenga alguien que es un hombre, en donde quizás, y lo voy a poner así, no hubiera muerto, pero no hubiera tenido una vida de independencia y libertad. Aquí es diferente, por eso es que en la sociedad bogotana estamos viendo una transición en donde un poco asombrados los hombres miran que la mujer tiene más poder y va a tener más poder. Sí, señora alcalde, algo que para mí es absolutamente transparente desde lo que hago en la defensa de derechos es que la libertad económica de las mujeres es un sofisma si no hay una sociedad que respete a las mujeres libres. De hecho, cualquier libertad, cualquiera que ejerzamos, es un sofisma de distracción mientras que las dinámicas patriarcales no sean desarticuladas. Cada 3 horas, una mujer es agredida sexualmente en Bogotá. Y Bogotá es la ciudad donde más se experimenta violencia sexual por encima de todas las demás. Esa es una realidad. Yo sí, pregunto en nombre de todas las mujeres con las que preparé este ejercicio,
¿Qué se ha hecho para cambiar estas circunstancias dadas? Pero volvemos al mismo tema. Por eso yo hablaba de formas diferentes de violencia, ¿cierto? Por pleito familiar, lo que tú llamas el feminicidio. Legalmente la palabra correcta. Que la violencia sexual. Digamos, hay diversas, el ácido, que metería un abogado dentro de la categoría de lesiones personales en el rostro, pero digamos, todas son discusiones jurídicas, pero en general, este conjunto de hechos de violencia es violencia, que se expresa de diferentes maneras y tiene el mismo resorte. Y por eso ves cosas diferentes en Bogotá al resto del país. Un crecimiento de poder de la mujer que no es entendido por el hombre. Es decir, un desfase. Tú dices libertad económica, la mujer tiene más libertad económica, pero no hay un cambio de las formas culturales patriarcales. No le perdonan a una mujer con poder económico. No, yo diría que es una transición. Yo diría que sí va a cambiar la sociedad. La libertad económica va a conllevar una revolución cultural que en otros sectores de la misma sociedad bogotana ya empiezas a observar muy bien. ¿Y cómo lo hemos logrado, señor alcalde? ¿Cómo se ha logrado ese avance que está exponiendo? O sea, ya Bogotá lo está viendo, ya caben mujeres empoderadas de su economía, estamos viendo resultados. ¿Cómo se logró? ¿Cómo se llegó a eso? ¿Fueron 3 años? ¿Han sido 3 años? Todavía falta un tiempo. ¿Cómo se ha logrado? ¿Cómo se ha llegado hasta aquí? Es un proceso, unos 3 años, estamos hablando del capitalismo y estamos hablando de una ciudad de las más grandes del mundo. Cuando juntas eso, una ciudad per se, no es porque sea Bogotá, una ciudad per se del tamaño de la ciudad de Bogotá, por la cantidad de relaciones intensas, de transacciones intensas que implica tanta gente viviendo en un pequeño territorio, te produce crecimiento. Entonces, sí hay futuro para la libertad económica de las mujeres. Claro, mucho más grande que el que puede tener una región que no goza, digamos, de ese mismo volumen de transacciones. La ciudad en sí misma genera valor y riqueza. Y por eso todo tipo de ciudad grande, en cualquier tipo de cultura, incluso las más patriarcales y machistas, genera ocupación en la mujer y por tanto independencia y libertad económica. Pero es dentro del capitalismo, no es por fuera del capitalismo. Es decir, la mayoría de las mujeres se vuelven trabajadoras, proletarias, empleadas, asalariadas, no dueñas de empresa. En la misma estructura económica, porque la relación salarial no absorbe la totalidad de la población. Alguna parte de la población se vuelve emprendedora, pero informal, ¿cierto? Que es lo que vemos en las calles. Sí, alcalde se me adelantó. Abrimos ya para otra pregunta. Pero de una u otra manera hay un incremento de libertad económica, ¿no? Sí, señor alcalde, pero usted acaba de tocar un tema álgido e importante. Seguimos siendo subordinadas. A nosotros no nos da la posibilidad de tener absoluto poder económico. De hecho, en las grandes empresas ya hoy está como de moda decirnos: hey, ¿quieres ser la gerente? Ok, congele el embrión y sea mamá, pero cuando cumpla los objetivos empresariales. A un hombre no le dicen cuándo va a ser papá para darle el cargo. Eso le ocurre a las mujeres. Seguimos peleando espacios desde lo ridículo, valga la expresión, porque es absolutamente ridículo, que nos tengan que decir cuándo podemos o no podemos reproducirnos para ejercer el poder laboral y económico. Eso está pasando. Entonces el señor alcalde me dice que ya estamos bien, mujeres emancipadas, estamos logrando procesos dentro del capitalismo. Y dentro de ese mismo capitalismo estamos viendo que pese a todos esos avances seguimos siendo doblemente explotadas. Doblemente explotadas. Entonces la pregunta, vuelvo e insisto, señor alcalde, usted ha hecho un proceso, ha trabajado con las mujeres, del cual he hecho seguimiento durante todo el tiempo. Me gustaría saber por lo menos una sola cosa concreta que usted me diga: esto se hizo para lograr emancipación económica en las mujeres. Por ejemplo, la política
hacia víctimas. ¿Las políticas de? Hacia víctimas es una de las prioridades del distrito. Cuando miras el tema víctimas de la violencia, pues la mayoría son mujeres. La política de víctimas es una política de género. En el país con muchos problemas, pero la política de reparación integral de víctimas es una política de género. Cuando aterrizas eso en qué se ha hecho respecto a las víctimas, encuentras que los créditos, que la vivienda, que las opciones, que no de manera generalizada, pero sin un buen porcentaje, entregó Bogotá Humana a las víctimas de la violencia en la ciudad, es de género, es femenina. Pero si vamos a, por ejemplo, a aparatos como la salud, a los hospitales, a toda esta dinámica que trae la medicina. Entonces, tú debes preguntarte, ¿en cuántos hospitales públicos de Colombia se aplica la sentencia T355, que es la que permite a una mujer voluntariamente interrumpir su embarazo sin orden de hombre por una razón delimitada por la Corte de Hombres? ¿Cierto? Y se me adelanta otra vez. Bueno, pero digamos, dejamos ese tema. Da un momento. Bueno, señor alcalde, voy a lanzar una pregunta en combo, como dicen por ahí. Primero, Dana dice que las mujeres ganamos el 24% menos que los hombres, ejerciendo los mismos trabajos, profesiones o ocupaciones. Ya nos respondió, ya nos hizo ver que sí ya se ha hecho un trabajo pertinente sobre el tema laboral de las mujeres. ¿Cómo lograr que a nivel país, no solo a nivel Bogotá, cómo lograr que a nivel país se logre, perdón, valga la redundancia, se dé prioridad al salario de las mujeres en equidad y justicia? Bueno, pero me preguntas algo que ya escapa de la competencia local. No. Yo quiero su Sí, opinión, sí, quiero su opinión, porque es que yo sé que usted no es solo alcalde, es un pensador y es una persona también con derecho a opinar, es un ciudadano, no es solo alcalde. Y yo le he escuchado hablar al respecto, sé que ya nos contó, ya nos dijo, hemos hecho esto puntualmente por el trabajo de las mujeres para que ellas tengan poder económico. ¿Cómo dinamizar eso a nivel nación? ¿Qué piensa el señor Gustavo Petro, no el alcalde? El señor Gustavo Petro, ¿cómo piensa que se puede dinamizar la cultura de la equidad salarial? El Estado en sí mismo debe dar un ejemplo. Y vuelvo entonces a Bogotá. El Estado distrito, lo que llamamos el distrito, con sus entidades, más de 70, con grandes empresas como EPB y EB, entidades de todo tipo, como la Secretaría de Salud y Educación, las más grandes de la ciudad, cómo manejan su política salarial y su política de empleo a su interior. Entonces tú tienes aquí una imagen interesante si se compara con el Estado a nivel nacional. El Estado a nivel nacional es básicamente, mayoritariamente, cuerpos armados. Ejército, policía, ahí tienes una inmensa cantidad, ya el mayor porcentaje de los empleados públicos del Estado a nivel nacional son esos. La mayoría hombres, armados. Cuando estás en el distrito y miras la planta, que son cerca de 60,000 personas, incluso más con los contratistas de prestaciones sociales. Entonces, ¿qué tienes? Tienes fundamentalmente maestros y maestras y maestros y maestras de jardines infantiles y médicos y médicas, enfermeros y enfermeras. Eso ocupa la mayoría. ¿Qué porcentaje son las mujeres? La inmensa mayoría de los trabajadores del distrito son las trabajadoras del distrito, ¿Sí? en porcentaje. Pero salarialmente, por norma, es el mismo salario del hombre para ese mismo cargo.
O sea, los salarios están prefijados, no dependen del género. Aquí. Es una demostración y un buen ejercicio ejemplarizante para el conjunto de la sociedad, que la mayoría de los empleados públicos de la ciudad de Bogotá no son los, sino las, y que lo que tenemos es una gran fuerza femenina de tipo pedagógico, contrario a la gran fuerza armada de tipo masculino y usando armas. A nivel nacional, entonces tienes dos tipos de Estado completamente diferentes que generan sobre las sociedades dos tipos de mensajes también completamente diferentes. El hombre armado allá, la maestra con acá, o la maestra con jeringas, o la maestra con muñequitos para educar niños, etc. Ahora, eso no significa que con eso basta. La situación económica de Colombia, que es lo que me preguntan, no sí, es la opinión personal a Gustavo Petro, el ciudadano y no el alcalde. Nosotros tenemos una economía nacional rentística, con dos generadores de fuente de rentas, o tres fundamentales. Una es abrir huecos y sacar petróleo y carbón y acabar con el planeta. Esa es una parte de nuestra economía. La otra parte de nuestra economía es la ilícita, narcotráfico, que es también una renta por prohibición de drogas en Estados Unidos. Una inmensa riqueza llega en términos de dinero al país. Y tienes otra forma de captura de rentas, que es la corrupción. El aparato productivo, que es el que genera ocupación, puestos de trabajo, independientemente si son hombres o mujeres, entonces va volviéndose cada vez más raquítico la industria, la agricultura, la agroindustria, las ramas del saber. Hoy que el precio del petróleo se ha caído y por eso se eleva el precio del dólar, tendrías que preguntarte, ¿qué hicimos con el petróleo? ¿Cierto? Porque cuando se pierde es que hay que hacer los balances. Entonces, ¿cuál es el balance de no sé cuántos años de riqueza petrolera que llegó al país? Entonces tú descubres que pues, se compraron muchos carros, muchas motos y algunos edificios. Pero se hizo una nueva universidad. La respuesta es no. Y cuando te pones en estos terrenos y te saca un poco del mundo de la división de la sociedad entre géneros, en que te pongo unos temas más globales, y ahora hay que hacerlo también. Cuando tú haces un balance en donde la renta petrolera se gastó en motos y carros y no en universidad, entonces eso se produce porque tienes una economía que no es productiva, que es rentística. La economía productiva se construye alrededor del conocimiento. Tienes que mover el cerebro más que los músculos. La economía rentística se genera simplemente viendo que una máquina abre un hueco y saca petróleo. Entonces, en una economía así rentística como la colombiana, ni hombres ni mujeres tienen oportunidad. Y en esas masas desempleadas, viviendo bajo violencias diversas, se produce algo que llamó el éxodo. En Colombia hemos vivido uno de los mayores éxodos del mundo. El éxodo trae esclavitud. Y voy hacia el Papa, que es un patriarca, ¿cierto? Para la mujer. Entonces, para la sociedad, señor alcalde. Tiempos de violencia, tiempos de guerra de petróleo, tiempos de cambio climático, todo produce éxodos en el mundo. Los éxodos a su interior, cuando movilizaciones inmensas de migrantes se desplazan de un lugar al otro, generan en esta sociedad moderna unos mecanismos que permiten la esclavitud de seres humanos. Y adivina qué seres humanos se esclavizan primero. Sí. Los débiles. La niñez, que vuelve en fuerza de trabajo esclava. La mujer, que vuelve en fuerza obligada de trabajo sexual esclava. En Colombia, ¿qué ha pasado en esos éxodos?
que aparte llegaron a Bogotá en los éxodos de la violencia. Tú lo mencionaste al principio, pero no le diste esa dimensión. Es en los éxodos de mujeres desplazadas por millones por los campos y las tierras de Colombia, la utilización de la mujer en una esclavitud sexual. Claro que sí. Señor alcalde, hablando de economía, que fue el tema a donde me llevó, yo no venía a hablar de economía, podemos preguntar cómo la economía del cuidado ha sido base fundamental en las políticas públicas de mujer en este gobierno. La maestra que lleva libros. La maestra que lleva libros. Va más allá, la maestra que lleva libros, que es encantadora y fundamental y prioritaria para la construcción de una nueva sociedad. Ella no es parte de la construcción de economía del cuidado. La base de la economía del cuidado es el ama de casa, que está sujeta al sistema. No estás hablando de Bogotá. Y sí, regreso a Bogotá. El ama de casa que aunque ha disminuido, que ya lo comentó el señor alcalde, sigue siendo una realidad latente. Y seguimos teniendo mujeres presas del sistema patriarcal tradicional. Cómo la economía del cuidado se ha dinamizado en este tiempo. Cómo hemos logrado ver cómo la jefa del hogar, la administradora doméstica, no la esclava, también ha adquirido poder social, político y económico. En Bogotá es claro, pero eso lo habíamos contestado ya. La mayor parte de la fuerza laboral del distrito, de la fuerza pública. El ama de casa, señor alcalde. Son mujeres. Y son mujeres que cuidan, y fundamentalmente cuidan niños, cuidan enfermos, cuidan viejos. Y en el conjunto de la economía bogotana, el ascenso aún, y así será la tendencia hacia adelante, es a la mujer trabajadora. Entonces, la figura del ama de clase. ¿El ama de casa no es una mujer trabajadora? Sí, pero esa figura se está ubicando en la clase media. vas respirando profundo. Se está ubicando en la clase media la figura clásica del ama de casa. Lo que tienes hoy en la mayor parte de los barrios de la ciudad de Bogotá son mujeres que trabajan fuera de su casa. Y la mujer de clase media, que no es una mujer rica, ni forma parte del sistema económico de poder. Es una mujer relativamente rica. Yo soy de clase media, señor alcalde, y no soy rica. Trabajo demasiado para tener lo que tengo. Tú no puedes comparar la riqueza en términos de Ardila Lula, Santo Domingo y el otro, como es Luis Carlos. Porque obviamente todos somos pobres si nos comparamos con esos referentes. Lo que tenemos que compararnos es con el referente de nuestro inmediato pasado o de la mayoría de nuestro pueblo. Entonces, la ciudad de Bogotá es relativamente rica comparado con el inmediato pasado o con nuestro pueblo en general en Colombia, por las razones que yo ya te expliqué. Sí. Y eso hace que las familias al interior de la ciudad de Bogotá tengan, y no estoy hablando del rico Luis Carlos Sarmiento Angulo, tengan una relativa riqueza comparado con las otras regiones de Colombia. Eso es bueno o eso es malo, digamos, es lo que produce una gran ciudad, oportunidades. Y en el caso de la mujer, entonces, esas oportunidades se traducen con sus conflictos en que la mujer se convierte en una trabajadora fuera de su casa. Y es ama de casa, y es trabajadora, y lo que quiera, y sus jornadas son de 16 y de 18 horas, siendo de la clase media, con unos porcentajes, estoy hablando del conjunto de la sociedad bogotana, con unos porcentajes muy altos de familia unipersonal, que se volvió no voy a decir el común denominador en Bogotá, pero la familia unipersonal o la familia más allá de una persona, pero donde el jefe de la familia es mujer. Cuando sumas esas dos cosas, tienes una gran cantidad de mujeres trabajadoras por fuera del hogar, pero que en su hogar son la relación de poder.
Señor alcalde, hemos visto cómo se ha... Eso no significa que no exista también el pasado, la tradición, las cosas como eran antes. Claro que hay algo de eso. Claro que en la ciudad de Bogotá, y es una nueva violencia, porque digamos, cuando tú ves en los sectores populares el ascenso de la mujer en términos económicos, el efecto es la violencia intrafamiliar, ¿cierto? Y no estamos hablando de familias unipersonales, no estamos hablando de madres cabeza de familia, estamos hablando de la familia tradicional, en donde el hombre no sabe cómo reaccionar ante una mayor independencia de la mujer, la violencia intrafamiliar. Pero cuando vas hacia lo que tú me preguntas, la clase media, que es el estrato 5 y 6 en la ciudad, ojo, y 3. porque aquí hay cierta mentalidad revista que cree que el estrato 6 son los ricos no están en el estrato 6. Los ricos están por fuera del estrato 6. Los ricos de Colombia no viven aquí. Ok, viven en el pueblo. Entonces, el estrato 6, claro, se supone, y esa misma mentalidad estrato 6 ha llevado a pensar que son los ricos. No son los ricos. Si ellos se comparasen con los que he mencionado, son pobres. Pero entonces, ¿qué sería el estrato 3 y 4? Que es donde un gran número nos ubicamos de mujeres, 3 y 4, es una clase 16 horas de trabajo. alta, donde están ocurriendo otro tipo de fenómenos a los cuales hay que prestar cuidado. Digamos, también en el estrato 4, 5 y 6, clase media alta de la ciudad de Bogotá, la mujer adquiere independencia. Y adquiere independencia no simplemente por las razones económicas generales de la ciudad, de mayor tasa de ocupación y de oportunidades, sino porque ha estudiado, porque tuvo esa oportunidad, digamos, por una mayor riqueza relativa de entrar a una universidad privada, incluso algunas de viajar fuera del país y especializarse. Y eso la exime de las violencias intrafamiliares que vemos en Bosa, en Kennedy y en Usme. No. ¿Ya? También en el estrato 6 hay una violencia intrafamiliar, quizás más silenciosa, quizás por el nivel que irá y todo sí, por las formas que hay que mantener allí de aparentes riquezas. Pero estás viendo la aparición de una violencia intrafamiliar estrato 6 a la que hay que prestar debida atención, porque también la mujer estrato 6, estrato 5, clase media alta, se independiza económicamente. Un poco en estas clases medias altas, pues pegó la tradición, la familia patriarcal, es el hombre que mantiene, y pegó la mafia, el narcotráfico, ¿cierto? Que tiene otra forma de cultura. La mujer es una cosa y tiene que tener unas formas. Y esa es la mentalidad narcotraficante que también se ha expandido, ¿no? También al interior del estrato 6 de la sociedad bogotana. Esa narcofamilia, narcocultura, narcomanera de ver las cosas, subordina a la mujer, le quita independencia económica. Es el traqueto del jefe. Señor Carlos, usted es un hombre muy inteligente y muy hábil para pasar la hoja. De verdad que uno queda así como, Devuelve la hoja a donde quieres regresar. No, porque ha dicho cosas muy interesantes. Voy a adelantar la hoja. Tocó el tema del aborto. Sí. ¿Cómo hacer que el aborto en Bogotá sea respetado como el derecho que es en las 3 causales, incluyendo la causal de salud mental? Mira, yo he estado recorriendo, aquí lo llamamos los centros amigables. Ponerle ese nombre ya es una forma de tratar de no decir lo que es, ¿sí? Y muestra miedo de los gerentes de hospital, del mismo gobierno distrital. Porque yo llegaba, ¿qué es un centro amigable? Entonces preguntaba, entonces veía unas camas. Bueno, primero en el Hospital del Sur, que es uno de los que... Entonces, ¿qué es un centro amigable? Entonces ves una cama con esas garfios,
¿cierto? Donde la mujer abre las piernas así y es una sala de cirugía. Entonces cuando yo veía eso dije, pero esto es otra cosa. Amigable. Bueno, digamos, no, antes me explicaba, no es que aquí este es un centro para atención de mujeres que se acogen a la sentencia TESA 355, punto. Ahora uno tiene que, ¿cuál es la sentencia TES 355? Entonces, explíqueme, ¿verdad? Ah, no, es la sentencia de la Corte Constitucional que le permite a la mujer, por unos casos, pedir la interrupción de su embarazo. Pero eso no se dice explícitamente, digamos, toda esa manera de mostrar la aplicación de una sentencia de la Corte Constitucional significa que hay un aparato que está funcionando, que genera miedo, no solamente sobre la mujer que quiere usar ese servicio, sino sobre hombres y mujeres, trabajadores, médicos, etcétera, que están en el servicio, el gerente del hospital. ¿Qué es ese aparato? Es un aparato difuso dentro de la sociedad que ve pecaminoso la aplicación de la sentencia, pero también es un aparato estatal como la Procuraduría que está buscando cada error de esos funcionarios para procesarlos. Es un aparato represivo. El miedo hace que entonces se llame centro amigable. Sin embargo, Bogotá tiene centros amigables, es decir, lugares de aplicación de la sentencia de la Corte Constitucional, públicos, pagados por el contribuyente y abiertos al público. Le pregunté a una señora que era la directora del Centro Amigable del Hospital del Sur, bueno, ¿cómo haces? Pues me contaba esto que acabo de narrar, pero en ellos y en ellas está una actitud más militante que en el resto del hospital. Me refiero, allí no llega cualquier médica. Allí llega una médica que ya ha luchado por los derechos de la mujer. Activista. Y es una activista y es por eso digo más militante, y entonces se ubica allí para resistir una mayor presión que cualquier médico o médica por otras razones en otro lugar del hospital. Así hemos abierto varios lugares. ¿Y eso será, van 800 interrupciones? eso será perpetuado en el tiempo o es vulnerable a que en el cambio de gobierno sea quitado el camino? Depende, sí, claro, es una decisión de la sociedad. No es simplemente tener una sentencia de la Corte, yo lo acabo de ver con los recicladores. Aplicar la sentencia cuando quiebra resortes del poder implica una reacción que en el caso mío pues me destituyeron. A aplicar una sentencia de la Corte Constitucional pues depende de las sociedades, de su movimiento, de sus mismas apuestas políticas. Ya veremos. En nuestro primer encuentro hace año y medio, que fue un encuentro más social, poco tiempo, manifesté inquietud sobre la Secretaría de la Mujer. Y algo que me impactó profundamente fue la respuesta del señor alcalde. Dijo, Secretaría de la Mujer existe porque es una petición del feminismo. Fueron palabras textuales del señor alcalde en esa conversación. ¿Qué ha logrado la Secretaría de la Mujer? No con nosotros las feministas, no con las que nos conocemos el carretazo de la resistencia femenina. No, nosotros no, porque nosotras con secretaría o sin secretaría vamos a dar la pelea. ¿Qué ha logrado concretamente Secretaría de la Mujer con las mujeres que acabo de mencionar, las que no han tenido la oportunidad de ser educadas y formadas en derechos? Es una secretaría débil económicamente, entonces ya ahí puedes hacer discusiones. Y es débil porque comienza de cero, entra en el mundo de las grandes secretarías, entonces ¿qué presupuesto se le asigna? Pues empieza a crecer. Eso hace parte de mi discusión, sí, pero digamos, no es un hombre que debe entrar en las discusiones del movimiento feminista, pero sí vi la discusión dentro de posiciones diferentes. Es parecido al LGBTI. Entonces es la Secretaría del LGBTI, es una política transversal en todo el Estado que reivindique
la no discriminación a poblaciones que tienen orientaciones sexuales diferentes. En relación a la mujer, es una Secretaría de la Mujer donde todos los problemas se encajan sin dinero, o es una política transversal de equidad de género en todo el distrito. Yo me inclino por lo segundo, pero como el movimiento feminista bogotano era lo primero, es decir, tener una estructura especializada, pues lo hicimos. Hay que evaluarla. Y ya es un tiempo para empezar. ¿Y qué hemos visto, señor alcalde? Usted como alcalde, ¿qué ha visto como resultado de esa secretaría? Pues te diré desde mi punto de vista. De acuerdo. Si nosotros ponemos como eje central la superación de la segregación social, del plan de desarrollo bogotano, allí hay un problema de género, obvio. Superar la segregación social, están más segregadas socialmente las mujeres que los hombres. Pues sí, digamos, hay una doble segregación. En el barrio más pobre, más segregado socialmente, el hombre es menos segregado socialmente que la mujer. Hay una doble segregación. Entonces, si se va a hacer una política de superación de segregación social, habría que ir, y de pronto soy muy franciscano en ese tema, hacia la mujer más segregada de la sociedad bogotana. ¿Quiénes son? Yo digo, pienso, creo, que la mujer más segregada socialmente en la sociedad bogotana es la trabajadora sexual de más de 30 años de edad. La Secretaría de la Mujer ha trabajado alrededor de este tema. Qué interesante, señor alcalde. Tuvimos mujeres que dentro de las discusiones feministas dijeron, ellas no. Dejo eso como parte de una discusión hacia adelante. Si no lo vamos a discutir, pero se me adelantó. Es que usted es un genio adelantándose y atrasándose. No es fácil entrevistar al señor Gustavo Petro. No me digas que te doy 3 vueltas, porque no es de lo que te dejas dar 3 vueltas. Pero pareciera que sí. Señor alcalde, ya que estamos hablando de prostitución, que era un tema que no quería traer por miedo, que después me dijera que, porque siempre lo es, pero ya, el señor alcalde puso el tema sobre la mesa. Yo formo parte de la corriente feminista que defiende a capa y espada los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y su derecho a decidir sobre su cuerpo bajo cualquier circunstancia. Yo, Mar Candela, mañana puedo levantarme y decirme que me va muchísimo mejor de prostituta que en cualquier otro oficio. Y puedo abiertamente pasar tarjetas y decir que voy a prestar los servicios. Eso no me quita a mí, ni me pone una tilde en mi dignidad y en mis derechos como ciudadana. Mi conflicto con los trabajos que se han hecho a nivel de Estado, con las prostitutas, con las mujeres que ejercen la prostitución, es que se ha trabajado desde la rehabilitación, ¿sería esa la palabra correcta? No sé, desde la reinserción, rehabilitación, y me parece, reintegración, me parece una ofensa, resocialización, me parece una ofensa, un irrespeto en todo sentido de la palabra. ¿Por qué? Porque no todas las prostitutas están esperando un Mesías redentor que les salve. Y las sociedades, en su mayoría, por su tema político-religioso, consideran que todo el tema de la prostitución se mete en un molde. Sí, hay prostitutas víctimas de tráfico sexual, víctimas de explotación, etcétera, etcétera. Pero existe una línea de mujeres que por las razones que ustedes dijeron, voy a prostituir. Yo estoy lavando carros y me gano X dinero y todos los tipos que pasan me molestan por una moneda y yo digo, no, que me va mejor de prostituta. Punto. Yo lo puedo hacer. Y la sociedad tiene que respetarlo, y tiene que respetar a mis hijos, y tiene que respetar mi trabajo, no solo como prostituta, no encasillar en el rol de prostituta, porque una prostituta no deja de ser mujer por prostituirse. ¿Qué está haciendo o qué se hizo en este tiempo para dejar claro que no toda prostituta es víctima de tráfico sexual ni merece ser tratada como alguien que debe ser auxiliar?
La lástima, señor alcalde, es otra forma de revictimizar. La lástima, yo creo que es la forma más poderosa de violencia que tienen los estados, no solo Colombia. Pobrecita. Estás haciendo ya tu discurso. Pobrecita. No, entonces ahí va la pregunta, más allá del discurso, porque aquí la protagonista no soy yo, pero necesito cuestionarlo. ¿Qué hizo? O sea, no es por mi discurso, es que lo explico para cuestionar. ¿Qué se hizo en este tiempo para dejar claro que las prostitutas no deben ser miradas con lástima y que no toda prostituta es víctima? Te voy a decir lo que hicimos de una manera balbuciante. Me encanta, usted es un genio, señor alcalde, balbuceado. Pero cuando uno llega aquí a dónde es que está la parte del Estado a nivel distrital que tiene que ver con el trabajo sexual en las calles o en general en la ciudad. Entonces está en integración social, habían dos señoras ahí. Entonces pregunté, bueno, yo tenía una idea alrededor de este tema, que era concentrarme en mayores de, incluso dijimos mayores de 40 años, mujeres. Porque habíamos hecho un esfuerzo en el LGBTI diferente. El LGBTI también hay una clase media alta de LGBTI, ¿cierto? Con poder, incluso tendríamos que decir que han tenido bastante poder algunas personas LGBTI, pero eso llevó en el distrito a la casa de Chapinero, la primera casa que se abrió en el gobierno del pueblo, y allí empezó a construirse lo que se llamó la política pública LGBTI. Cuando yo llegué aquí, dije, si vamos a superar la segregación social, que también tiene que ver con la discriminación de poblaciones LGBTI, ¿dónde están las poblaciones más discriminadas LGBTI? Entonces, no es propiamente el gay, entre otras cosas, no es propiamente la mujer lesbiana, son las personas que deciden transitar. Y de esas, las personas que están en las calles, en Mártires, por ejemplo, y pusimos allí la casa LGBTI en Mártires, que adquiere una connotación de reivindicación completamente diferente a la que había en Chapinero. De esas cosas hay que aprender. En Chapinero la reivindicación central eran los derechos patrimoniales, no matrimoniales, que tiene que ver con el matrimonio, etcétera, que han sido discusiones públicas. En Mártires ese no es el problema. Sí, obviamente. Entonces, ¿por qué? Porque allá no hay patrimonios. Entonces la preocupación entre una pareja del mismo sexo ahí en Mártires no es qué va a pasar con nuestro patrimonio. Pues ya sé dónde va a ser. Bueno, pero digamos, lo ponía como ejemplo porque tú me estás preguntando en el caso del trabajo sexual. Entonces hice la misma pregunta, ¿dónde? Entonces dijimos, la idea mía era concentrarnos en mayores de 40 años y en los estratos bajos, que es una nueva pobreza que descubrimos muy en el centro de la ciudad. Pero ahí entonces en el diálogo, las señoras que estaban antes trabajando le llamaban a la política pública hacia el trabajo sexual el código. El código, entonces yo pregunté qué es, cómo es, entonces en qué consiste la política pública bogotana que se llama código. Pues el código es un carnet que expedía, que ordenaba el código de policía para trabajadoras sexuales, cuya condición es asistir a una charla que generalmente daba la policía en materia de higiene sexual. Y entonces, y eso era el código. Ese era la política pública. Entonces, tener un carnet que estigmatiza. ¿Cierto? Entonces, yo decía, pero eso no es lo mismo que el brazalete amarillo que otros le pusieron a otros y a otras en Europa. No es lo mismo, una marca. Entonces tiene que la niña de cualquier edad decir, es que miren mi carnet, es decir, yo soy trabajadora sexual que pasé por un curso de la policía, y la que no pasó por el curso de la policía, entonces en un sitio de esos, entonces se la lleva. Pues esa era la política pública, yo no encontré más, y en un momento muy avanzado maneja, donde la izquierda estuvo aquí presente varios años,
Pues aquí esto no es todo lo mismo. Vergonzante. Ahora, ¿nosotros qué hicimos? Balbuciantemente. Lo primero que dijimos es, a la trabajadora sexual no se le puede considerar una pecadora por ese hecho. No estamos aquí para sacarla del trabajo sexual. Esa es una decisión de ella. Ese no es el objetivo nuestro. El objetivo nuestro es dignificar. Y será la decisión de ella si sale o no sale, o cambia de trabajo como cualquier otro. Dignificar las condiciones del trabajo sexual en la ciudad de Bogotá. Metimos en el pot algo al respecto y casi que en una primera página del Tiempo usaron lo que nosotros queríamos, que era básicamente mejorar las condiciones de hábitat en ese tipo de trabajo. Le dijeron, Petro propone poner prostíbulos en los centros comerciales, entonces los niños se van a venir todo el mundo dijo unicentro, uy, ¿cómo? Y usaron eso como excusa fue para hundir el pot, ¿no? Digamos, de una manera. Nosotros lo que queríamos era ver cómo en estos sitios donde ya están en las calles, se podía mejorar el hábitat a partir de una dignificación del trabajo. ¿Se logró algo con eso? No, los avances son, porque incluso si vamos hacia el tema Secretaría de la Mujer, porque uno podría ser un estado dispensador de servicios. Entonces, muchas trabajadoras sexuales no saben que hay un subsidio al transporte, no saben que hay un jardín infantil para los niños de ellas, no saben que hay unas posibilidades de estudiar, etc. Si eso lo saben, ¿y cómo hacen para saberlo? Pues hay que poner un centro del Estado allí donde ellas están, que vaya haciendo ese tipo de relación. Ese centro no se ha podido abrir. Y hace más de 2 años pedí que se abriera. ¿Y la oposición también ha sido desde el feminismo? Yo sí creo. ¿El feminismo también ha hecho oposición? El feminismo también segrega a las propias mujeres, dependiendo de lo que hacen las mujeres. Sí, es verdad. Bueno, me decía el señor alcalde que encontró oposición en el feminismo y que considera que el mismo feminismo segrega a las mujeres. En este caso lo vi. Sí, suele pasar, tengo que decirlo como feminista, que no es fácil. Pero lo vi también al interior de otro tipo de movimientos. Digamos, yo creo que esto, y por eso uno no puede mirar la política como compartimentos estancos y mirarla en blanco y negro. Todo está cruzado por el conflicto. Entonces, por ejemplo, el tema de LGBTI que te mostré, yo, claro que tuvimos conflicto y grupos nos decían no deben poner una casa en mártires. ¿Y cuál era la argumentación de ellos? Nos estigmatizan con el hecho de que toda travesti es trabajadora sexual. Pues no es así. Una postura. Pero entonces, claro, poner una casa en mártires era como reafirmar el estigma. Pero entonces yo decía, y entonces las travestis que están en mártires, muchas tiradas en la calle sin ningún tipo de atención, ninguna de las peores pobres, porque son las pobres, las personas que por ser pobres están discriminadas, pero adicionalmente por su condición, por su transformación, etc. Entonces estás en un mundo en donde tienes segregación de segregación sumada. Entonces una Bogotá humana como no vacía ya, en primer lugar. Entonces, ¿ha sido más fácil trabajar con las comunidades de género que con la comunidad feminista? No me quiero meter en esa discusión porque no es. Alcalde, si usted es un hombre sin miedo. ¿Ha sido más difícil trabajar con las mujeres que con las comunidades de género? Pero, por ejemplo, hoy, ¿cuál es la organización femenina más extendida en la ciudad de Bogotá? Mayor, que podría tener más poder. Femenina de género, es decir, conformada por mujeres, las asociaciones de madres de jardines infantiles. Una feminista me podría decir, eso no debe ser. Algunas piensan eso. Porque una mujer no se debe dedicar en su vida a lo que los hombres le han dedicado, que es cuidar niños. El trabajo de cuidado no debe ser la reivindicación del feminismo. Pero en la ciudad de Bogotá hoy, el
movilización femenina más fuerte es la de las mamás cuidando niños que han logrado tener un jardín infantil que el Estado ha puesto allí para cuidar a sus niños. Además, porque es que eso, entonces cuando el Estado cuida al niño, ¿qué está haciendo la mujer? Trabaja. Sí. Estamos hablando de mujeres. Produciéndole al Estado también. Y a la sociedad y a sí misma. Estamos hablando de mujeres trabajadoras, ¿cierto? ¿Por qué trabajan? Porque necesitan trabajar. Entonces el Estado ha entrado a ayudar en ese mundo del trabajo femenino en algo que es esencial, que es cuidar a los niños con profesionalismo, porque si no sería un grave problema. Eso que yo llamo el trabajo afecto, Negri le llama el trabajo mujer, pero no porque lo hagan las mujeres, sino el trabajo de la afectuosidad de la sociedad, que yo lo llamo no como Negri, sino lo llamo la política del amor. Pues ayuda a la mujer esencialmente, y por eso se está forjando el movimiento femenino más grande de la ciudad de Bogotá, es alrededor de... Señor alcalde, ¿sí o no? ¿Ha sido más difícil trabajar con las mujeres abanderadas del feminismo y con los colectivos feministas que con las comunidades de diversidad sexual? Las he visto menos en la alcaldía. O sea, la respuesta es sí ha sido más difícil. Es más difícil, las he visto menos. ¿Cómo está la educación sexual en Bogotá? También hay que medir los números. A mí me critican cuando pongo las barritas y los numeritos. Y mire que está Bogotá bien, va bien, entonces no, que el pesimismo. Usted está diciendo mentiras. Pero sí hemos avanzado desde su Claro óptica. que sí. ¿Hemos avanzado en planificación masculina? Sí. Sí. Tienes que mirarlo en las estadísticas. No, le pregunto al señor alcalde, ¿considera que hemos avanzado en el tema Considero que hemos avanzado, pero no de planificación? No lo suficiente, ok. A nivel internacional, la institucionalidad siempre ha violentado a las mujeres cuando denuncian violencias. Eso no ocurre solo en Colombia, eso a nivel mundial. Es una realidad para las mujeres del mundo. ¿Tiene usted la certeza, señor alcalde, que la institucionalidad no ha violentado a las mujeres en su periodo? No, claro que sí. Es una institucionalidad que está hecha desde hace mucho tiempo y no va a coger las banderas de una administración que pasan 4 años. Aquí cualquier funcionario de planta, que es de esos viejos que vienen de atrás, te lo dice todos los días, ustedes se van. Entonces es una lógica burocrática que uno tiene que entender, porque si no también se estrellaría con la realidad. Es una lógica burocrática en donde una política administrativa no necesariamente se vuelve una realidad y tiene su propio espesor, y ese espesor tiene otra agenda política diferente a la del gobernante. En los últimos años ha habido un incremento en el activismo de las causas de género. Eso ha sido evidente y nadie lo puede discutir. ¿Cómo vamos a hacer para que estos espacios se perpetúen en el tiempo después de la alcaldía de Gustavo Petro? Con fuerza. Y aquí vuelvo al tema del feminismo, digamos, no es solamente pequeños núcleos muy cualificados desde el punto de vista ideológico, filosófico alrededor de estos temas, sino tiene que ser un movimiento masivo de mujeres peleando por reivindicaciones propias. Y aquí entonces vamos al mundo del trabajo. Ese movimiento masivo no se encuentra sino en el mundo del trabajo. Y en el mundo del trabajo, sea dentro del trabajo o sea fuera del trabajo, pero es en el mundo del trabajo. Entonces... Y hay que comprender lo que viene en Bogotá, que son procesos serios de empoderamiento de la mujer, necesita ese tipo de fuerzas sociales. Sin eso no se perpetúan ni se legitiman políticas. La veedora Adriana Córdoba dijo para la Universidad Nacional, para la Universidad de los Andes en una entrevista, que no hay índices de corrupción en Bogotá humana. Lo que hay una percepción de lo que es la corrupción, pero acá no hay índices de la corrupción que se vive en esta alcaldía. ¿Cuál es el mensaje que el señor alcalde le da a las mujeres que escuchamos esta entrevista y que muchas de ellas consideran que efectivamente aquí sigue habiendo corrupción? La veedora tiene una idea de indicadores tecnocráticos de corrupción, como si se pudieran medir a través de ellos, que básicamente en algunos lugares del mundo se han implementado más o menos con esta tesis.
el empresariado es pulcro, lo público es sucio, luego la manera de controlar que esa suciedad de lo público se vuelva transparente es poniendo al empresariado a controlar el Estado. Eso no es una visión femenina, es una visión tecnocrática, pero muy política, de cómo se concibe la lucha contra la corrupción. Es neoliberal. ¿Tenemos corrupción en Bogotá, humano? Yo lo dije por ahí, la corrupción es una cultura, no nace con el ser humano como dijo un corrupto, sino que es una cultura política. Cada vez que un ciudadano de Bogotá vende su voto, incluso no lo voy a poner en términos de otras regiones del país, un poco más sofisticado, cada vez que un ciudadano vota por alguien simplemente porque es su vecino. Es que es el señor del edificio. Reformulo la pregunta. No, ¿Tenemos corrupción dentro de la administración? Eso ya genera formas de corrupción. Y esa corrupción entra al Consejo. Sí. Entonces, ¿qué crees que alcaldes locales, no todos, en este momento hacen cuando fueron nominados en una terna de políticos de este estilo? Devolver favores. Ok. Entonces, el camino, ¿qué ha hecho? Sí hay corrupción. Luchar contra la corrupción. Pero sí hay. Pero claro, sí si hay. no se descuida. Ok, sí tenemos corrupción. Siguiente pregunta y última porque me están afanando. Siendo las mujeres un poco más del 50% de la ciudadanía, solo ocupamos la cuarta parte del Consejo de Bogotá. ¿Qué ha faltado? ¿En qué hemos fallado? ¿Y por qué las mujeres a comienzos del tercer milenio, en pleno siglo XXI, estamos todavía luchando para tener los mismos derechos políticos y sociales que ustedes? Tienes un gabinete de la administración que la mitad, y muchas veces han sido más de la mitad son mujeres. Es porque el alcalde lo ha querido, porque es el que nombra el gabinete, por una posición política, por un mensaje de la sociedad. Mire, se puede gobernar y la mitad son mujeres. A veces, por las de prensa, resulta que todos los que se sientan son mujeres. La Secretaría de Cultura, la Secretaría de Movilidad, la Secretaría de Hábitat, la Secretaría General, la ¿Qué nos falta a Secretaría de... nosotras? Pero cuando vas al voto popular, porque esto es nombrar, de cierta forma es artificial. Cuando vas al voto popular, que es lo que la sociedad quiere elegir a través de su voto, y me preguntabas de la corrupción, sí, pedazos de la sociedad quieren elegir corruptos. ¿Y esos corruptos qué hacen? Robar. Pueden con el alcalde, forman el cartel de la contratación. No pueden con el alcalde, van a ver a quién compran. Por eso hay corrupción. Pero partes de la sociedad no quieren votar por mujeres. Está sucediendo algo y no es, digamos... ¿Qué hemos hecho mal nosotras para lograr esos derechos? Cuando haces una lista electoral de un partido cualquiera, vamos a poner un nombre, y dicen, tiene que separar la cuota, ¿cierto? La cuota femenina, tiene que respetarse. ¿Qué crees que hacen? Entonces dicen, vamos a traer las líderes del partido aquí para... Juntan a sus títeres. No, ni siquiera. ¿Sabes qué les pasa? Porque lo he visto. Entonces empiezan a esperar las candidatas. Empiezan, bueno, necesitamos 30 mujeres para la lista del consejo, no sé. No, perdón, tampoco es para el congreso. Y entonces no aparecen. Y el partido lo que hace es coger a las hermanas de tal, a las primas que nunca, ni siquiera tienen la más mínima intención de ir, sino para llenar el cupo y las ponen. No salen elegidas en general, pero digamos es un formalismo, se volvió un formalismo político que está ocultando una realidad. Falta más liderazgo femenino, ¿cierto? Porque entre más liderazgo femenino, pues más candidatas, independientemente si ganan o no ganan, más gente femenina llega a instancias de decisión popular. ¿Nos falta liderazgo a las mujeres? Son ciclos de dominación masculina. Seguimos siendo sumisas. Y en buena parte del espectro, los trabajadores a veces quieren a su patrón y no se organizan de manera independiente.
No, pero la ley es clara y si nos podemos meter así lo hagan. Entonces, digamos, todavía una revolución cultural está por hacerse. Entonces, en parte somos responsables de no haber avanzado. No, es el conjunto de la sociedad la que genera. Cuando yo digo en algún lugar, ¿por qué los trabajadores no toman la empresa Álcalis de Colombia, que se llamaba así la experiencia que yo viví, o Salinas de Zipaquirá, y se vuelven propietarios de la empresa? Entonces tú pones eso en decisión de una asamblea de trabajadores. Cuando me pasó, yo tenía 31 años. Ustedes voten. Adivina cómo fue la votación. Nos está pasando lo mismo a nosotros, ¿no? Señor alcalde, ha sido un gusto poder preguntarle sobre los temas que creo no habían tocado en prensa y es importante. Usted hizo algo particular el día de la Marcha por la Vida que me causó mucha curiosidad y quería preguntarle. A mí me da pena estar aquí y hablar hoy, el Día de las Mujeres, porque soy hombre. Fueron palabras textuales, señor alcalde. Con su señora esposa agarrada de la mano, que qué pena, yo soy la dispersa y ese día le pasé por encima a ella, qué pena. Pero para mí fue chocante como feminista, porque yo estaba esperando que el señor alcalde, que es defensor de la voz de las mujeres, le diera el micrófono a la esposa, y la esposa diera el discurso el 8, pero solamente ofreció unas disculpas y la esposa estuvo ahí acompañándolo en silencio. Me causa curiosidad, ¿por qué? Fíjate que cuando nos sacaron aquí de la alcaldía y abrimos el balcón, y estaba la plaza llena, y era el momento de los discursos de la efusividad, yo le di un micrófono a una mujer para que hablara. Ah, sí, una amiga mía. Sí, ¿quién fue? Una por ahí que yo conozco, pero eso no me responde porque el micrófono no se lo dio a su compañera de vida, su socia conyugal, su compañera de guerra. Sí, porque hay formas en donde una persona le gusta estar y no estar. Ah, es una opción personal de ella. Es una opción personal. Digamos, si yo sé tocar piano y me entregan un violín. O sea, a su señora esposa no le gusta dar discursos. Ella tiene otro tipo digamos, de construcción en su vida. A ella le gusta más otras formas de expresión diferentes al discurso. Pero yo tenía ese gusanito. A los que nos gusta el discurso, vamos en tremenda minoría. Porque las nuevas formas de comunicación social nos van a sacar. Gracias, señor alcalde. Muchísimas gracias. Bueno, a ti. Bueno. Amables.